Bienvenidos chicos a otro video más del módulo de reproductiva. Vamos a estar hablando hoy de, esta señora que ven aquí que no está de buen humor. Vamos a estar hablando de la menopausia un poquito. Eh, Como ya sabemos, ya la menopausia es el cese permanente de los periodos menstruales, un agotamiento, ¿verdad? Ya de la función folicular ovárica. Ya no vamos a tener vida reproductiva, ya no hay óvulos. Básicamente es lo que hablamos. Usualmente de forma retrospectiva, es una menorrea por 12 meses, sin ningún otro dato de causa patológica y fisiológica que podamos decir. Usualmente, y esto ha cambiado poco, la edad media de menopausia es 51.4 años. Si bien es cierto, puede ocurrir un poquito antes, puede ocurrir un poquito después. Usualmente ya por esos tiempos, la mayoría de las pacientes presentan el cese de la función menstrual o de la función ovárica más bien. Y como le dije, básicamente refleja la depresión completa de los folículos en los ovarios. Y se va a caracterizar por niveles disminuidos de estrógeno, que son básicamente lo que traen el climaterio, ¿verdad? La sintomatología. Y bueno, pues como hay baja función gonadal, pues hay una elevación de las gonadotropinas de origen hipofisiario, ¿verdad? Es decir, que tendríamos un hipogonadismo hipergonadotrópico. En este caso esto es esperable por el agotamiento ya, bueno, pues de la función ovárica. Si esto ocurre antes de los 40 años, se considera normal y se conoce como menopausia prematura o fallo ovárico precoz. La perimenopausia ocurre luego de la edad reproductiva, pero antes de la menopausia. Usualmente hablamos por los lados de los, ¿verdad? Transición de los lados de 40 años para allá, donde las menstruaciones empiezan a tornarse irregulares. Ya es más fácil que aparezca un mes donde no exista ovulación, lo que puede llevar a tener meses donde no ves la menstruación intercambiado con periodos de sangrado o menstruaciones irregulares. Además de que empiezan a aparecer los síntomas de hipoestrogenismo, como la atrofia vaginal, ¿verdad? Como los bochornos, que son los calores, esos calores que las menopáusicas se sienten en la cara y en el pecho, que muchas veces le quitan el sueño. La perimenopausia inicia aproximadamente 4 años antes del periodo menstrual final, cualquiera que sea, e incluye, como le dije, cambios que afectan la calidad de vida, los ciclos, ¿verdad? Fluctuaciones hormonales. Tú vas a tener un momento que las hormonas te salen alteradas, después las mides de nuevo y van a estar dentro de parámetros. O sea, es que las pruebas hormonales regulares como la FSH y el estradiol a veces son poco confiables en este momento, ¿verdad? Sin duda alguna ya van a aparecer los síntomas de hipoestrogenismo, como les mencionaba, los bochornos, alteraciones de sueño, resequedad vaginal, alteración de estado de ánimo. Ya la protección de los estrógenos empiezan a ir, por lo que el perfil lipídico empieza a alterarse, y de hecho las mujeres empiezan a alcanzar el mismo riesgo de cardiopatía isquémica que tenían los hombres previamente. Por igual empieza a lacerarse el tejido óseo, la pérdida de la densidad del mismo, y empieza a caminar el proceso de degeneración de la misma, hasta llegar a un riesgo de osteoporosis bastante importante que presentan las menopáusicas si no reciben los suplementos vitamínicos adecuados, como por ejemplo el calcio y la vitamina D. Básicamente, entre las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Como le dije, vamos a tener esas alteraciones. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, a pesar de que la mayoría va a presentar sintomatología en este periodo de tiempo, solo el 20-30% va a ir al médico a buscar ayuda. Se hizo un estudio que se conoce como el Study of Women Health Across the Nation, y básicamente este estudio es muy interesante porque hizo un resumen de cuáles eran las manifestaciones clínicas del periodo de transición menopáusica. Un estudio multiétnico, ¿verdad? De más de 3.000 mujeres entre 42 y 52 años. A partir de este estudio se desarrolló un estadiaje considerado el estándar de oro para caracterizar la edad reproductiva en una mujer. Ese estándar de oro se conoce como el Straw Staging System o Stages of Reproductive Aging Workshop. Vamos a verlo aquí. De repente cuando lo ven se asustan un poco, pareciera algo como que de ninguna forma
alguien lo pudiera entender, pero es bastante interesante verlo. Y vamos a ver por acá. Básicamente ellos toman aquí, si damos aquí ubicado en terminología, ellos dividen la edad reproductiva de una mujer en 3 fases: temprana, pico y tardía. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, la duración de ese periodo completo reproductivo es variable, depende mucho de cada mujer. Muchas mujeres a veces preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor momento de mi edad reproductiva? Usualmente, en términos de edad reproductiva, casi siempre te dirían de los 20 años, ¿verdad? 20 a 30 años. Ya de 35 años en adelante, tu capacidad reproductiva no disminuye, pero el riesgo durante el embarazo empieza a aumentar. Ya realmente al llegar a los 40 años, ya sí hay un declive importante de edad reproductiva. Por tanto, esto es muy variable, depende mucho del caso en específico que tengamos. Sin embargo, al final de la edad reproductiva tenemos lo que conocemos como transición, ¿ok? Que es el periodo que está entre la vida reproductiva y la menopausia. Vida reproductiva y menopausia, tenemos esto aquí en el medio. Y esa transición menopáusica se conoce como temprana o tardía. Temprana o tardía. Antes se usaba mucho el término perimenopausia, pero el término perimenopausia, al menos personalmente, me resulta confuso, porque la perimenopausia no hace un esfuerzo por distinguir entre la transición temprana, la transición tardía y la menopausia temprana, sino que la engloba todo, como ustedes pueden ver, temprana, tardía y menopausia temprana. Por lo tanto, yo creo que es mejor quedarnos con esta nomenclatura, a pesar de que le estamos dividiendo aún más para uno poder tomarlo en cuenta. La transición menopáusica temprana es de tiempo variable, pero la tardía usualmente tiene un tiempo de 1 a 3 años antes de pasar definitivamente a la menopausia. Pero vámonos aquí abajo, antes de seguir, porque de aquí para adelante ya tendríamos, ¿verdad? El fin. Esta línea FMP, ¿verdad? Sería ya el fin de las menstruaciones, el periodo menstrual final. Y quiero detenerme, antes de ir a las menopausas, quiero detenerme aquí porque eso es muy interesante. Entre los criterios principales que ellos dan, por ejemplo, aquí en la reproductiva temprana, ellos te dicen que los ciclos menstruales, bueno, pueden ser de variables regulares, ¿verdad? Dependiendo de otras enfermedades que pudieran haber. Aquí lo mismo, regular, regular. Sin embargo, ya te dicen que en la edad reproductiva tardía, la paciente puede empezar a presentar cambios leves en el volumen, en el flujo. No es que la menstruación es irregular, que se le quedó un mes, sino que ya si sangraba cierta cantidad de sangre, ahora estás presentando un sangrado. No, de repente eso no parecía nada malo, eso parecía algo bueno, ¿verdad? Pero ese es tal vez uno de los primeros cambios que pudiera presentar el ciclo menstrual en una mujer ya acercándose a los días, al tiempo final de la vida reproductiva. Una vez alcanzan ya la transición, bueno, pues las cosas aquí ya sí se complican, ¿verdad? Como pueden ver, en la transición menopáusica temprana, a pesar de que tiene una duración variable, los ciclos sí van a presentar diferencias. De hecho, dice que van a tener una persistencia de 7 días o más de diferencia entre los ciclos. Es decir, que tú puedes presentar tus menstruaciones, pero van a ser tú puedes tener un ciclo de 28 días, un mes, y al mes que sigue, qué sé yo, al mes que sigue, no, el próximo ciclo te dura unos 34, el próximo 40, el otro 21. Hay evidentemente siempre un parámetro, tú no puedes decir, no, siempre a mí cada 28 días, cada 27 días, siempre va a haber un marco de diferencia de más de 7 días entre cada una de las menstruaciones. Y eso ya empieza a denotar cierto agotamiento de la función folicular. Pero ya en la transición tardía, los intervalos de amenorrea pueden alcanzar más de 60 días. Estamos hablando de 2 meses ya sin ver la menstruación durante estos últimos ya 1 a 3 años, ¿verdad? Antes de alcanzar la menopausia. Pero si nos vamos aquí, nos mencionan también algunos criterios de soporte que son muy chulos, muy interesantes. Nos menciona la FSH, la hormona antitubulariana y la inhibina B, y el conteo de folículos andrales. Estas 3 hormonas son útiles para determinar la cantidad de folículos que queda en la cohorte folicular de los ovarios. Y
la FSH, como yo le dije, es muy variable y es mala para determinar el diagnóstico en términos de si te estás acercando a la menopausia o no. Te puede ayudar, sin duda alguna, es una herramienta útil a nivel práctico. Yo la utilizo mucho con algunas pacientes, pero cuando hay cierto tal vez grado de duda de qué tan cerca realmente está la menopausia, esta no va a ser la mejor hormona, especialmente si la paciente ya está en lo que, como pueden ver, la reproductiva tardía y la transición menopáusica. ¿Okay? Y eso es muy, muy interesante de tomarlo en cuenta, ya que como pueden ver, puede ser variable, aquí puede estar elevada, como puede estar bajita, lo que lo vuelve un tanto inconsistente. Pero, al menos la inhibina B y la antimuleriana han sido conocidas como hormonas, especialmente la antimuleriana. La hormona antimuleriana ha sido conocida como una de las hormonas que más rápido, más temprano, sirve como marcador de, la, de la buena función ovárica. De hecho, ya desde una edad reproductiva tardía tenemos disminución de la misma. Tenemos disminución de la misma. Para contraste, chicos, la FSH disminuida es bueno, ¿ok? La FSH disminuida es bueno para una mujer en edad reproductiva, ¿ok? Pero la hormona antimuleriana disminuida no lo es, no lo es. Y de hecho, como se dan cuenta, es la primera que realmente, a pesar de que hay, si tú no entiendes bien la fisiología, tal vez no lo comprendas, la hormona antimuleriana está disminuida aquí, la convierte posiblemente en el marcador más temprano para demostrar que se está acabando la vida reproductiva de una persona, a pesar de que a esta persona le quedan todavía una buena cantidad de años. Pero ya te empieza a decir, oye, tienes que prestar atención, tu capacidad fértil no va a ser la misma, ya no quedan muchos óvulos, no te queda tanto tiempo como tú piensas. La segunda es la inhibina B, un péptido, ¿verdad? Que se produce en las células del mismo ovario, en las células del mismo folículo. Es el siguiente, ¿verdad? En aparecer. Aparece ya en la fase tardía también, pero un poco después, cuando empieza a disminuirse. O sea que la hormona antimuleriana y la inhibina B son extremadamente útiles las dos como marcadores de cohorte folicular. Evidentemente ya la posmenopausia, bueno, pues la vamos a dividir en temprana y tardía y como ya pueden ver, esto es por al menos la temprana dura los primeros 5 años aproximadamente. Ya luego de los 5 años, pues ya tenemos tardía por el resto de la vida. Y como pueden ver, los síntomas siempre van a ser peores al menos en la temprana. Los calores siempre aparecen más comúnmente en la temprana. No es que desaparecen en la tardía, sino que pareciera que los pacientes se acostumbran más eh, a lo que es esos cambios en el cuerpo. Bien, en resumen, bueno, la edad reproductiva tardía, la inhibina B empieza a disminuir, la FSH aumenta levemente, el estradiol está preservado, pero la progesterona de fase lútea disminuye, por lo que la potencialidad de quedar embarazada también es menor. Hay ciclos ovulatorios, pero la fase folicular se vuelve más corta, lo que puede evidentemente explicar ciertas alteraciones de ciclo que pudieran empezar a aparecer aquí. Mujeres con dificultad para concebir van a buscar consejería durante este tiempo. En la perimenopausia, que es básicamente la inclusión de no solo la transición temprana, la tardía y los primeros años de la menopausia, ocurre aproximadamente a los 47 años de edad. Vamos a tener alargamiento del periodo intermenstrual, va a durar mucho en una menstruación y la otra. Como le dije, una mujer normal en edad reproductiva ve ciclos entre 25 y 35 días o algunos textos de 21 a 35 días, mientras que la perimenopausia, bueno, pues se puede tardar entre un ciclo de 40 y 50 días con mucha facilidad. La FSH se puede elevar en estos momentos, que puede ser indicativo de un agotamiento folicular, pero después cuando la repites sale otra vez normal. Eso lo vimos ahí en el gráfico. Amenorrea, anovulación, obviamente amenorrea, anovulación, te habla de que ya es casi imposible conseguir un embarazo. Estamos hablando de 1 a 3 años antes del periodo menstrual final. Durante este tiempo ya empiezan a aparecer, pues sin duda alguna,
las sintomatologías de falta de estrógeno. Hay una disminución progresiva de la inhibina B, la hormona antimulleriana, que viene apareciendo desde la edad reproductiva tardía, como vimos también, que es extremadamente importante. Ya la menopausia, bueno, es el cese completo, 12 meses de amenorrea. Evidentemente estamos hablando de fisiológicos, si le sacan los ovarios por cirugía, obviamente eso no cuenta. Pueden haber varias cosas que hay que tomar en cuenta aquí. El cigarrillo adelanta la menopausia, algunas herencias, también algunas mujeres pueden durar un poco más, pueden durar menos. Enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1 y la galactosemia, que también produce toxicidad a nivel del tejido ovárico. Entre los síntomas, los calores, los bochornos, síntomas vasomotores, esos episodios de calor en la cara, en el pecho, que usualmente pueden durar un buen rato y aparecer en las noches, lo que lleva a alteración del sueño, a cambio del estado de ánimo y a depresión. Los casos de depresión son 2.5 veces más frecuentes en mujeres menopáusicas. Resequedad vaginal, lo que altera la función sexual por el dolor, alteración de lo que es la producción de lubricación, por lo tanto duele muchísimo tener relaciones. Cambios cognitivos, empiezan a olvidarse de las cosas, dolor en las articulaciones, que puede venir no solamente por el deterioro de la densidad ósea, sino también del mismo uso, ¿verdad? De los huesos y la irritación. También ya no hay protección cardiovascular, por lo tanto el perfil lipídico puede comportarse igual de mal que un hombre, las lipoproteínas de baja densidad pueden elevarse y evidentemente sobrepasan los 120 miligramos por decilitro. Hay que prestar mucha atención por el aumento de riesgo de cardiopatías isquémicas. La evaluación en una paciente de más de 45 años, a pesar de que la perimenopausia inicia aproximadamente a los 47, la edad de inicio es variable. Por tanto, las mujeres con más de 45 años que presentan signos y síntomas característicos de menopausia, es muy probable que también se encuentren en el periodo de transición. La FSH se puede medir, pero puede ser desorientadora por lo que decía. Siempre, a pesar de todo, consideren el embarazo, si le falta la menstruación, es difícil, es improbable, pero hey, puede pasar, no metan la pata. Evidentemente, busquen otras causas de amenorrea, especialmente si es una paciente. Tú puedes sospechar que es esto, pero descarta que haya una patología endócrina que no se sabía, como puede ser un hipotiroidismo o una hiperprolactinemia. Aquellas en este grupo de edad con ciclos irregulares, con o sin síntomas menopáusicos, se sugiere la misma evaluación que una menorrea, como vimos anteriormente, sin ningún tipo de diferencia. Se debe valorar las causas probables de la menorrea, más irregularidad menstrual, si tienen menos de 40 años. Recuérdense que aquí es ya patológico completamente, esto no es esperable que una mujer de menos de 40 años se encuentre en menopausia, por lo tanto debe haber algún tipo de razón y, bueno, pues sospechar la falla ovárica prematura. La paciente con irregularidad menstrual crónica no se puede utilizar el sistema Stroh. Las pacientes que han sufrido por mucho tiempo de síndrome ovario poliquístico su vida entera o que han tenido que batallar con hiperprolactinemia, son pacientes, bueno, pues que el sistema que hablamos es más difícil porque siempre presentan las alteraciones menstruales. Nosotros sugieren que las pacientes con síndrome ovario poliquístico presentan ciclos más regulares en la edad reproductiva tardía por razones que nadie sabe. Y se sugiere medición de FSH con fines diagnósticos. Algunas opciones raras e interesantes son las pacientes que usan anticonceptivos y que quieren estar seguros de su condición de posmenopausia antes de abandonarla. Porque imagínate, dice, bueno, yo estoy usando anticonceptivos, pero el médico te dice, bueno, pero ya tú no lo necesitas porque ya tú no te vas a quedar embarazada. Pero ella dice, yo quiero estar segura de que yo no voy a quedar embarazada si lo dejo. Sin embargo, es difícil ya que no desarrollan irregularidad menstrual y como tú le estás dando soporte en el anticonceptivo por las hormonas, tampoco tienen los síntomas vasomotores. Por lo tanto, ellas no presentan la sintomatología usual que tú esperarías de una mujer que ya tiene hipoestrogenismo por disminución de la función ovárica. Además, como el eje hipotálamo hipófisis ovario está suprimido por la dosis de estrógeno exógeno, la FSH tampoco es confiable. Por lo tanto, se sugiere detener la píldora y medir la FSH 2 a 4 semanas posterior a hacerlo. Evidentemente, recomiendan que no tengan relaciones sexuales durante ese periodo de tiempo. Si la FSH es mayor de 25, se puede indicar ya la transición, pero no es seguro. Yo les recomendaría a ustedes también hacer pruebas más específicas como la inhibina B y la hormona antimulleriana para escapar
un poco más de los márgenes de errores que pudiera dar la FSH en estos casos. Las pacientes que tienen histerectomía y la paciente que ha recibido ablación endometrial, no hay manera de evaluar el patrón menstrual porque el endometrio no está ahí. Si no hay un útero, no hay endometrio. Si hay ablación endometrial, el endometrio no reacciona a hormonas. Por tanto, la medición bioquímica de la FSH va a ser la piedra angular. Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí por este video y nos vamos a seguir viendo en otro video más del módulo de reproductivo. Bye, bye.